Lo que es la iglesia unida. Porque podemos adorar, podemos sufrir, pero tenemos que ser una iglesia que esté unida para poder ver la gloria de Dios en medio nuestro. Ahora cantábamos una hermosa alabanza en el cual decíamos: trae el cielo aquí, ¿verdad? Pero definitivamente la presencia de Dios está, pero cuando nosotros tenemos un corazón que se sabe unir al de mi hermano, entonces vamos a poder experimentar esa gloria de Dios. De lo contrario, vamos a ver un bonito escenario, vamos a poder escuchar una bonita alabanza, pero no vamos a ser partícipes de esa gloria preciosa de Dios. Entonces esta mañana el Señor quiere hablarnos sobre lo que es la iglesia unida. A lo largo de la historia el ser humano se ha unido. ¿Cuántos han escuchado esa consigna que dice: el pueblo unido? Siempre aclaro y digo, no estamos haciendo proselitismo político, ¿verdad? Sino que esa es una expresión de que en todo, creo, Latinoamérica, y si es posible quizás en todo el mundo, es algo reconocido. Y es reconocido porque es una gran verdad. Cuando el pueblo se une, es difícil que sea vencido. Hemos escuchado también que en la unidad está que dos son mejor que. Ya ustedes sacaron 10 en el examen. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que ignorar que la unidad sí es necesaria. Es algo esencial en la vida de la familia, en la vida del hogar, del trabajo, de la empresa, de la sociedad, de los países. Pero también tenemos que entender que es algo esencial en la iglesia de Dios. Como les decía, a lo largo de la historia el ser humano se ha unido, a veces por motivos correctos y a veces incorrectos. En la palabra del Señor hemos leído en el libro de Génesis capítulo 11 una historia cuando el ser humano se puso de acuerdo y dijo: vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, para engrandecerse él, para sentir que el ego de él era posible. Pero mire cómo son las cosas. Dios, conociendo el poder de la unidad y viendo de que estas personas sí estaban en un mismo sentir y en un mismo propósito, tuvo que intervenir. ¿Sabemos esa historia? Imagínense todos trabajando ahí, trabajando duro ahí, haciendo, carpinteriando, pegando ladrillos, y de repente sucede eso. Can I borrow your hammer? Le dice uno al otro. Y el otro se queda admirado y le dice: non capisco cosa sta dicendo. Amico, ¿qué cosa sei dice? Y el otro dice: eu me entiendo, mas não entendo você. ¿Qué es que la pachebu? Dice el otro. Dice que el fome discutitil. Y sale el otro que este sí lo va a entender, el salvadoreño migueleño, y dijo: a ver qué les pasó a esto. Mejor aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y entonces se da el escenario y se da el evento en el cual la gente es esparcida alrededor del mundo a raíz de la confusión que Dios generó en el ser humano. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque, hermanos, hay un poder en la unidad. Y si Dios no intervenía eso, el hombre iba a hacer crecer su altivez, su ego, y iba a hacer posible lo que ellos se habían propuesto en su corazón. Y es por eso que les digo que la unidad es tan importante, porque cada uno de nosotros debe entender de que cada uno de nosotros ha sido llamado a poder estar unidos como cuerpo, como iglesia, como pueblo de Dios. Quisiera leer una oración. Mire, si alguna vez usted se ha sentido que, ay, por mí nunca han orado, este es el día de respuesta para usted. Y va a ver quién oró por usted. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 17, versos 20 y 23, donde dice Jesús
orando al Padre por sus discípulos. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Ahí entramos nosotros, ¿verdad? Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Mire la oración, mire el deseo de Jesús, que está interesado en que Él, que conoce la perfecta unidad, haciendo referencia a que tanto el Padre como Él son uno, también ora para que esos discípulos y aquellos que creamos en la palabra de Dios por el mensaje de ellos, también lleguemos a ser uno. Pero hay algo bien importante, porque aparte de que la unidad tiene el poder de poder concretar los objetivos que se proponen, también aquí podemos ver de que es una forma de testimonio para que el mundo conozca al Señor. Pero en este tiempo, y hablo de la iglesia en general, yo no sé si usted conoce un dicho que suena mucho allá afuera: para ser como fulano, mejor no soy. Sí, uno, este lado se lo sabe. Pero así dice la gente afuera. Cuando muchas veces nosotros invitamos a alguien, lo primero que agarra es de referencia a otro hermanito que anda por ahí, pues un poco, ¿verdad? Así, camaleón. Y entonces dicen ellos, pero para ser como fulano, mejor no soy nadie. Y es por eso la importancia de Jesús en querer que cada uno de nosotros forme esa unidad para poder ser testimonio de que Él fue enviado por el Padre. Cuando nosotros damos un mal testimonio allá afuera, entonces lo que estamos haciendo es pisotear ese sacrificio, pisotear el amor que el Padre tuvo por cada uno de nosotros. Entonces tenemos que empezar a aprender a la luz de la palabra qué es lo que el Señor quiere y cómo quiere que nosotros nos mantengamos unidos. Un dicho que dice juntos pero no. Muchas veces así nos toca, ¿verdad? Pero vamos a aprender a pasar de ahí a ser una iglesia unida. Porque una iglesia unida, hermanos, es aquella iglesia que demuestra al mundo que la iglesia y Jesús son uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo también. En la unidad es que las personas van a conocer la iglesia verdadera. No significa de que yo saque pecho diciendo mi iglesia en la que yo me congrego es la verdadera, o que otros lo hagan en otro lugar, sino que cuando vivimos de la manera en que Dios nos llama a hacerlo, entonces estamos diciéndole al mundo, yo soy la iglesia verdadera. Pero el enemigo sabe y conoce el poder de la unidad también. Y es por eso que él se levanta y pone situaciones, trata de sembrar divisiones, trata de poner que no haya armonía en medio de la congregación, porque él sabe muy bien que una casa dividida no prosperará. Pero hermano, eso se encuentra en Lucas 11:17. Sí, pero Satanás lo sabe, porque Satanás se sabe la palabra. Usted sabe, tentó al Señor Jesús, escrito está, le decía, escrito está, escrito está. Satanás conoce, y es por eso que él trata de impedir ver a una iglesia unida, que se convierta en una iglesia transformadora, que sea una iglesia que sea esperanza, luz y restauración para las personas. Pero es por eso que entonces, al ver la importancia y el deseo de Jesús de que seamos uno, entonces Pablo exhorta a los efesios, y de alguna manera lo hace con nosotros, para que aprendamos a vivir como es digno de un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 4, versos del 1 al 6. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con los otros en amor,
Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Haya un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Cuántos se sintieron descritos en ese verso? Gracias, hermano, por la honestidad. No hubieron muchos amenes. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba exhortando a vivir a la iglesia. Y es porque, como les digo, nosotros podemos venir, reunirnos en este lugar, pero muchas veces venimos de una forma equivocada o con sentimientos equivocados que no logra que se dé esa unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces se dan esas situaciones donde podemos salir de igual como entramos o un poco peor también. Pero diferente es cuando tenemos la convicción y sabemos de que si nos amamos los unos a los otros, Jesús dijo, y el mundo conocerá que son verdaderamente mis discípulos cuando vean el amor de los unos por los otros. Es que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a venir a este lugar con la convicción correcta. Tenemos que aprender a que cada uno de nosotros tiene que pensar en su hermano, tiene que considerar a su hermano de una manera en la que lo podamos poner incluso por alto de nosotros. Porque nosotros tenemos que saber de que así como el Señor nos ha llamado a nosotros, nosotros tenemos que ser personas que vivan en esa unidad, en ese amor, en esa tolerancia y en esa capacidad como hermanos para poder vivir como tales. En la Biblia encontramos muchos ejemplos y quisiera leer 4 versos de una manera un poco así rápida, porque quiero que hay muchos ejemplos de unidad en la palabra. Pero quisiera compartir estas para que nosotros podamos ir identificando que el corazón de Dios es que nosotros seamos una iglesia unida. Dice la palabra, conocemos este episodio también en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ahí estaban juntos, unánimes y en armonía, esperando la promesa que Jesús les había dado. Hermanos, yo me puedo imaginar solamente aquel grupo de hombres que había caminado con Jesús, que ahora que Jesús se iba, le decía, mire, ¿saben qué? Vayan al aposento, esperen ahí porque yo les voy a dar una promesa a ustedes. Estén ahí juntos, estén ahí orando, estén ahí en comunión porque yo les prometo que va a venir alguien que va a ser a consolarlos a ustedes. Entonces, cuando Jesús les decía eso, esas personas estaban con ese fuego que quema, estábamos cantando hoy, ¿verdad? Con esa ansiedad, con ese deseo de poder ver cumplida la promesa de Jesús. Y se da en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. También en Filipenses 2, 1, 2 dice, por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme, decía, de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Hechos 2:46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Pareciera que está describiendo a los hispanos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Aunque con lo de la primera parte de que se reunían en el templo todos los días, aquí tenemos unos hermanos que cada ocho días vienen, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de estos versos. Hechos 4:32 dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que todas las compartían. Hermanos, yo creo de que con estos versos nos queda claro que el deseo en el corazón de Dios es ver una iglesia que camina unida. Y cuando hablamos de caminar unida no se trata de caminar juntos,
porque probablemente podamos estar juntos, pero podamos estar divididos en pensamientos, en sentimientos y en actitudes. Pero Dios quiere esta mañana comenzar a poner orden en nuestra vida, porque cuando nosotros practiquemos la verdadera unidad, dijo Jesús, la gloria que tú me diste, esa gloria yo les he dado. Si tú quieres ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que nos unamos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito, en una misma visión, todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a hacer eso. Y cuando nosotros vemos todos estos aspectos de la unidad, yo quisiera resumir que en la unidad nosotros podemos encontrar bendiciones. Hay muchas bendiciones, pero este día solamente vamos a tocar algunas, porque ese tiempo no se detiene. En la unidad podemos encontrar victoria. Amén, poquitos amén. Dice la palabra, quisiera leer en Nehemías 2:18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Mire, ¿por qué relaciono este verso con el tema de que en la unidad nosotros podemos ver la victoria? Usted recordará que este verso está en el contexto cuando el profeta Nehemías va y reconstruye los muros de la ciudad. Cuando Nehemías está allá de copero del rey, él siente el dolor cuando escucha que el pueblo está en opresión. Y me llama la atención de que cuando él viene y se rebusca y pide cartas al rey y pide toda la ayuda, cuando él llega al lugar, no es de primera mano que él empieza a decirle los planes que Dios tiene para con él, sino que primero dice que camina, inspecciona, ve todos los muros, ve con la condición en que se encuentra. Pero me llama la atención que él se da cuenta que los muros están hechos ceniza. Pero entonces yo pienso, cuando las personas que estaban ahí, porque ellos no tenían el interés o no les había nacido aquel deseo de poder levantar esas murallas. Hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones de que simplemente estamos así visitando como el cometa Halley, decían uno, ¿verdad? Estamos solamente de visita, cuando vamos de pasada, nosotros no estamos tan expectantes de las necesidades que nosotros tenemos o de las necesidades que hay a nuestro alrededor. En ese caso, el pueblo, las murallas estaban caídas y el enemigo tenía paso libre para poder hacer con ellos lo que quería. Pero no fue hasta que Nehemías le comparte al pueblo cuál es el deseo, cuál es el propósito, que entonces dicen ellos, dijeron manos a la obra y pusieron en acción, ¿verdad? La palabra. Cuando ellos hacen eso, lo que están haciendo es ponerse de acuerdo. Están uniéndose en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y entonces es cuando la palabra relata que Sanbalat, Tobías y Gesén entonces se levantan a murmurar. Note entonces usted algo, de que cuando nosotros somos personas que simplemente venimos de visita, no venimos con ese propósito, no venimos con el deseo de unidad, no venimos con ese corazón de tener ese sentimiento, pues prácticamente venimos, tenemos un buen fin de semana y nos regresamos. Pero cuando nosotros tenemos la convicción de lo que la unidad puede hacer, y cuando decidimos en nuestro corazón ponernos de acuerdo para trabajar para que el reino de Dios avance en esta tierra, entonces el enemigo se va a levantar. El enemigo se va a poner, empieza a poner discordia, empieza a poner enfermedades, empieza a poner sentimientos contrarios, empieza a poner resentimientos, empieza a poner distracciones de todas las maneras para evitar que la obra del Señor continúe. Pero me llamaba la atención, miren, a mí me encanta cuando leo algo, disfrutar lo que se está leyendo. Dice la palabra que cuando Nehemías escucha esto, dice que pone a un grupo a trabajar y a otros que estaban con las lanzas guardando, vigilando para que cuando el enemigo llegara. Pero me llamaba más la atención todavía que cuando dice que
cada uno de los que estaban trabajando, dice que tenían la espada en su cintura, listos para poder defenderse del ataque de los enemigos. Entonces yo digo, cuando nosotros tenemos el deseo de movernos como una iglesia unida, con un solo propósito, con una sola visión, hacer que el reino de Dios avance, hacer que el reino de las tinieblas retroceda, entonces el enemigo se va a levantar. Pero hermano, no temas, porque así como estos hombres tenían la espada en su cintura lista para poder desenvainarla y poder pelear, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que puede destruir la obra del enemigo. La palabra del Señor dice: nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, de todo argumento y de toda altivez del ser humano. Entonces tenemos que vivir confiados de que no importa si el enemigo se levanta, si tú estás enfocado en la visión, en el propósito de Dios, no temas, porque Dios no te va a dejar que seas avergonzado o que el enemigo venga y por más bulla que él haga, tú te vayas a intimidar, porque sabes que tenemos un Dios que es más poderoso y que Él está siempre con cada uno de nosotros. En la unidad también encontramos fortaleza. Eclesiastés 4:12 dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mire, habla de uno puede ser vencido, 2 resisten, y con la ayuda del Espíritu Santo no se rompe fácilmente. Hermanos, esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor no tiene nada que ver con la lógica humana. La palabra nos dice: uno puede ser destruido, ¿verdad? 2 ya resisten. En otra parte de la palabra dice que 1 persigue a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. Entonces me llama la atención también de que la lógica humana o la matemática terrenal tendría que ser por regla de 3: si 1 hace huir a 1000, 2 tendrían que hacer huir a 2000. Pero es que hay algo poderoso, porque ahí podemos ver el acuerdo. Cuando 2 nos ponemos de acuerdo y le pedimos al Padre, Él dijo: cualquier cosa que ustedes se pongan de acuerdo, su Padre que está en los cielos os dará la recompensa. Entonces, cuando vemos eso, nosotros vemos y entendemos que cuando hay esa unidad, cuando hay ese acuerdo, hay algo sobrenatural, hay algo espiritual que hace que se potencialice el poder de la oración cuando se hace en unidad. En este caso dice: 1 puede hacer huir a 1000, pero 2 a 10,000, porque la lógica no funciona con la fe de Dios. La fe de Dios es aquella que se mueve en lo sobrenatural. Cuando tú crees que las cosas son difíciles, Él viene y te sorprende. Si a algo puedo relacionar lo terrenal con lo humano, lo terrenal con lo celestial, es la ley de la gravedad. Y ahora les voy a hacer un examen de física. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que... No, hombre, si así es fácil, ¿verdad? Tal vez hubiera preguntado: ¿qué dice la ley de la gravedad? Ahí hubiera sido... No, pero todo lo que sube. Les digo que es lo más parecido, hermanos, porque cuando un pueblo de Dios se une en oración y esa oración sube hacia arriba, hacia los cielos, no hay ley que pueda ser destruida, sino que se va a cumplir, que la bendición de Dios desciende. Cuando una oración sale de la tierra hacia el cielo, la bendición de Dios baja a la tierra. En la unidad, hermano, nos fortalecemos. En la unidad estamos seguros. Cuando tú te sientes atribulado, cuando tú te sientes desesperado, cuando tú estás atravesando un proceso de salud y te sientes solo, busca a alguien que tenga la misma creencia en ti, que pueda tener la misma fe que ti, porque nosotros hemos sido testigos. Una iglesia que ha convocado a este lugar para oración, hemos hecho vigilias, y quisiera mencionar quizás 2, 3, el hermano Wilmer es testimonio de eso, no sé cuántos lo conocen, pero aquí estuvimos orando una noche, clamando cuando la situación de él era difícil, era crítica en el hospital.
La hermana Lizú fue otra. Mi vida también fue una experiencia que yo sé que hubo un pueblo que se unió, que creyó y le pidió al Señor por un milagro. Y nosotros fuimos testigos de cómo la mano de Dios pudo hacer cortar aquella enfermedad que iba en avance, pero fue exterminada por completo. Y seguimos creyendo por la vida de hermana Ruth. Seguimos creyendo por la hermana Lili, también de la subred nuestra. Por cada proceso, por cada enfermedad que estemos atravesando, nuestros ojos, yo siempre digo, serán testigos de lo que una boca llena de fe declara para glorificar al Padre. Y es por eso que en la unidad, hermanos, es que se mueve ese poder. Nosotros tenemos que ser personas que buscamos a quien nosotros podemos acercarnos, personas que creamos lo mismo, personas que estamos confiados de que para ese Dios no hay nada imposible. Entonces, hermanos, encontramos el apoyo y encontramos la fortaleza. Y es que la palabra del Señor, y lo voy a leer en Primera de Corintios, déjame ver, en Primera de Corintios 12, versos 12 al 14, dice la palabra del Señor: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. El cuerpo humano, hermanos, todos tenemos uno, ¿verdad? Yo creo que los que no contestaron están queriendo descifrar lo que dije al principio en esos otros idiomas. Pero todos tenemos uno. Y es tan maravillosa la obra que el Señor hace, la perfección de nuestro cuerpo, que ningún arquitecto, ningún diseñador, ningún constructor es posible crear una obra tan perfecta como lo es el cuerpo. Ni los suizos, decía así, con esa minuciosidad que tienen para la sincronización de esos relojes, ni eso se compara a la perfección que nuestro Creador hizo contigo y conmigo también. Nosotros entonces, cuando vemos y somos llamados de que somos parte de un cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que como miembros todos necesitamos de todos y todos somos complementos de todos. Pero en cierta ocasión yo escuchaba un relato de un pastor, un argentino, el cual él contaba una experiencia hasta cierto punto traumática para él. Yo no sé cuántos hemos tenido algún accidente en nuestra vida. Ahí en ese momento nos tiembla todo, como que el gato envenenado, uno no entiende, no comprende. Pero en ese caso, dice que él iba manejando y era una noche, dice, oscura, era una noche de lluvia, los limpiaparabrisas iban a todo dar. Cuando de repente él siente que impactó algo, él no vio qué era. Cuando se baja del carro, ve aquella escena que dice que para él, dijo, se me acabó el ministerio, se me acabó todo. ¿Por qué? Cuando él se baja, lo que puede descifrar, vislumbrar en la carretera, es una bicicleta que está torcida a un lado. Está un hombre tirado al extremo de la calle y una pierna en medio. Dice el hombre, hoy sí ya me compliqué, no sé qué va a pasar. Y de repente, en medio de la lluvia, de aquellas gotas de agua, el hombre comienza a arrastrarse hacia el centro de la calle y dice que le decía, no se mueva, no se mueva, no se mueva, yo voy a llamar a la ambulancia, yo voy a llamar a emergencia, no se mueva, por favor. Y el hombre decía, no se preocupe, no pasa nada, mejor páseme la pierna, que es una ortopédica. Pareciera ser un mal chiste, es una historia real, pero lo traigo a este punto, hermanos, porque como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ser miembros genuinos. Dios no bendice un cuerpo que tenga miembros ortopédicos. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces tenemos hermanos en medio nuestro
que no tienen ese deseo, ese corazón de tener esa unidad, de esa hermandad con los hermanos. Y lo que pasa es que al primer problema, la primera situación, al primer conflicto, ¡boom!, y salen disparados del cuerpo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere mantener una iglesia unida, aquella que va a ser la iglesia que va a representar a Dios en la tierra, aquella iglesia que lleva esperanza, que lleva fortaleza, que lleva fe en medio de la necesidad de este mundo tan convulsionado y tan necesitado que está. Pero tenemos que fortalecernos los unos a los otros. Tenemos que aprender a ayudarnos. Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que aprender, hermanos, a dejar atrás situaciones. Yo sé que tal vez muchas veces fallamos, tal vez en actitudes, en expresiones, en comportamientos, pero pasemos la página de esas cosas. Todos y cada uno de nosotros hemos sido lavados con la misma sangre preciosa de Jesús. Entonces no podemos ser selectivos de con quién yo me llevo, con quién. Todos hemos sido lavados y por tanto todos tenemos que amarnos los unos a los otros. Todos somos parte del cuerpo. Unos piernas, unos brazos, unos oídos, otros más esenciales, pulmones, riñones, corazones. Pero por ahí dicen que parte del cuerpo también es la lengua, ¿verdad? Así que tengamos cuidado. Tenemos, hermanos, que aprender a ser una iglesia con un mismo sentir. Primera de Corintios 1:10. Vamos corriendo, hermanos de multimedia, no me salté unos. Pero Primera de Corintios 1:10 dice: hermanos, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Muchas veces nosotros creemos de que la división en una iglesia se da cuando unas personas se separan y se van. Pero la división comienza, hermanos, desde que no tenemos el corazón correcto de tener comunión los unos con los otros. Nosotros podemos estar acá y estar divididos, pero Dios nos está llamando a que a que recapacitemos y seamos la representación de su cuerpo. Como último punto quisiera tocar y decirles que en la unidad nosotros vamos a encontrar bendición. Dice la palabra del Señor en Salmo 133, versos 1 y 3. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Mire cómo es la palabra. Dice que cuán bueno es que los hermanos nos reunamos en armonía. Dice que es como ese aceite que desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Como le vuelvo y repito, me encanta descifrar las cosas que el Señor quiere decir. Muchas veces creemos que solamente la persona que se para acá es la que se llena, la que se unge, la que disfruta la presencia de Dios. El aceite representa ese Espíritu Santo, esa presencia de Dios, esa gloria de Dios en medio de nosotros. Pero dice que desciende desde la cabeza y baja hasta las vestiduras. Hermano, eso te quiere decir que nadie está exento para poder disfrutar de esa presencia y de esa gloria de Dios cuando tienes un corazón que sabe reconocer y recibir eso. No te sientas menos. Nadie aquí es exento de poder disfrutar de esa presencia. Cuán bueno y agradable es habitar, porque ahí Dios envía bendición y también envía vida eterna. Para cerrar, hermanos, que con todo esto que hemos entendido, que hemos aprendido, que la palabra nos ha dicho, tenemos que aprender a caminar y decirle: Señor, tal vez hemos estado caminando como esos miembros ortopédicos, pero ahora queremos unirnos, injertarnos, Señor, de una manera genuina a tu cuerpo. Queremos ser testigos para el mundo de lo que tú eres y que Dios Padre te mandó a ti, y ser testimonio vivo para las naciones.
Hermanos, yo creo de que nosotros estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético. Para nadie es extraño el escuchar todo lo que en el mundo se está dando. Y cuando nosotros estamos en eso, así como aquellos que se reunieron en Pentecostés esperando por aquella promesa, nosotros esperamos la promesa de aquel que dijo que iba a volver nuevamente. Yo no sé cuántos de ustedes pueden creer que Jesús volverá. Tenemos que unirnos con aquellos que pensamos lo mismo. Un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Somos testigos del cumplimiento de esas profecías. Pero hermanos, eso me lleva a mí a pensar y a creer de que nada de eso sucederá hasta que también se cumpla cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta iglesia las puertas del Hades, del infierno, y cuando habla de las puertas está hablando del poder del infierno, dice no va a prevalecer sobre ella. Está hablando de aquella iglesia que dice que su gloria será mayor que la primera. Entonces, hermano, pero esa gloria se va a desarrollar, se va a dar a demostrar cuando seamos una iglesia que sabe caminar en unidad, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Trabajemos entonces para poder preparar esa iglesia que Jesús dijo que venía a buscar, aquella que no tiene mancha, no tiene arruga, ni cosa que se le parezca. Practiquemos el amor, practiquemos el respeto, practiquemos la hermandad entre cada uno de nosotros y mantengamos la unidad que por el Espíritu Santo de Dios se nos ha concedido a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano.